Esto es Cambié de Opinión. No vendemos relatos, medimos resultados. Derribamos mitos sobre dinero, inversión y tecnología con marcos claros y decisiones reales. Tú traes tus creencias, nosotros traemos preguntas, datos y un playbook accionable al final. ¿Te atreves a actualizar lo que piensas si la evidencia lo exige? Bien, quédate. Hoy podría cambiar algo importante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambié de Opinión, el podcast. Mi nombre es Carlos Morales y va a ser un gusto poderos acompañar en estos episodios donde vamos a hablar de muchísimos temas. Y para ello me acompañan dos mujeres increíbles. Mari, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un placer poder compartir con todos ustedes, el estar en este acompañamiento y poder, sobre todo, externar opiniones que sean de valor para la gente que nos escucha. Maravilloso, soy Lilia Ojeda. La verdad es que para mí me pareció muy interesante esta propuesta y estoy muy contenta de participar y estoy segura que nos llevaremos información de valor y, ¿por qué no?, que también cambien de opinión si así lo consideran. Sí, y la realidad es que vamos a tocar temas muy controversiales. Por ello, también vamos a manejar nuestro manifiesto para poder ir avanzando, respetando las opiniones de todos. ¿O tú qué piensas con respecto a eso de respetar las opiniones de ella? Muy interesante tema. La verdad es que la parte de ¿será que todas las opiniones sean respetables? Yo creo que no es que las opiniones sean respetables, sino que el derecho a opinar es lo que es respetable. Pero ya sucede que cuando alguien te dice, pero respeta mi opinión, pues la respetabilidad dependerá del tipo de opinión y si estoy de acuerdo al argumento que presentas. Que eso es bien importante, ¿no? En la parte de que aquí podamos presentar argumentos sólidos, no nos dejemos llevar únicamente por la emoción. Y el compromiso que vamos a tener es que si solamente es para desahogar, mejor nos vamos a guardar. Uy, eso será interesante a ver que sea posible. Bueno, eso quiere decir que el juez es el contenido, ¿no? Buscaremos siempre claridad, certeza, postura sobre todo lo que vamos a ir hablando no en este podcast, sino alrededor de todos los episodios que vayamos teniendo. Así que bienvenidos sean todos. Cambié de Opinión es contenido educativo y de entretenimiento. No constituye asesoría financiera personalizada. Qué interesante el poder tocar este tema de las opiniones de las demás personas. Pero también es muy importante dividir o separar lo que son hechos y lo que son opiniones personales. Por supuesto. Y también la importancia en donde existe el respeto, y creo que también es muy importante el hecho de evitar ataques personales o el método del hombre de paja, que es esa parte en donde exageramos o tergiversamos la opinión de la otra persona. Sí, y muy importante también durante todo este tiempo, para toda la gente que se vaya sumando al podcast, que nos vaya siguiendo, también entender, ¿no?, que lo que vamos a hacer aquí o los temas que vamos a hablar van a ser temas que van a estar argumentados. Es importantísimo porque creo hoy en día que el tema de la argumentación se ha perdido con el tiempo. Creo que tiene mucho que ver, no sé qué piensen ustedes, el tema de las redes sociales, el que hoy envío son un pequeño mensajito, el hecho de que la gente ha dejado de leer también, eso ha ocasionado que hoy por cualquier situación, cualquier opinión que uno dé, genere controversia o la contraparte en ese momento, sin ninguna argumentación, y esté desacreditando la opinión de la otra persona que posiblemente esté argumentada. Entonces, es muy importante que podamos entender esto a lo largo de lo que vamos a ir platicando todos nosotros y también la gente que esté del otro lado, por ahí compartiendo, escribiendo en nuestro canal de YouTube. Así que, ¿qué les parece esto? Me parece importante y que entendamos que lo que la gente pueda aprender a lo mejor de lo que estamos platicando es que no se trata de que no demos nuestra opinión, porque somos libres de hacerlo, pero que lo hagamos de manera responsable, que no sean las redes sociales como que me dé la valentía nada más de decir y desahogarme, sino que podamos, si vamos a opinar, haciéndolo de una manera inteligente, algo que sea propositivo y que sea de valor tanto para nosotros como para las personas, ¿no?, con las que de repente nos toca interactuar en redes sociales. Claro, y sabiendo que buscaremos la verdad, ¿no? Y la verdad no es solamente mi verdad o tu verdad, sino de alguna forma que de manera universal, según por supuesto haya ética en lo que estamos presentando, pues pueda servir o aportar a todos. Totalmente.
Eso quiero decir, y una de nuestras reglas es que respetamos el derecho a opinar de la contraparte, tanto de Mari como Lilia y de las personas que vayan acompañándonos en el podcast. Adelante. Y bueno, en este primer episodio queremos platicar con ustedes un tema que seguramente durante toda nuestra infancia y durante toda nuestra vida escuchamos recurrentemente en nuestras casas. La parte de que no se habla en la mesa de dinero, no se habla en la mesa de política, no se habla ni siquiera de religión, que eran temas tabús. Y hoy lo que queremos en este podcast es precisamente ir destrabando esas creencias y que podamos pues todos formarnos una mejor opinión. Y hoy les toca al dinero. A ver, ¿qué frases les tocó escuchar a ustedes en su infancia o en su adolescencia, amigos? Wow. Yo creo que el tema del dinero es un tema muy interesante, es decir, que hoy en la vida adulta es importante y como que queremos saber más porque obviamente queremos mejorar nuestra relación con el dinero. O no sé, tal vez hay personas que simplemente no saben de dónde sale el por qué hoy no les está yendo como les gustaría que les fueran. Y puede ser por esto que acabas de decir, Mari, ¿no? La parte de qué creencia tengo, qué frase me marcó mi vida. Y para mí una de esas frases era: el dinero no crece en los árboles, el dinero se gana con mucho esfuerzo. Y bueno, de ese tipo de situaciones. ¿Y tú, Carlos? Bueno, pues en mi caso hay una frase que me pega fuertísimo, por mucho tiempo me pegó fuertísimo, que era que para tener dinero tenías que tener un título, ¿no? Y dentro de mi vida personal, pues fue una persona que me casé muy joven. Justamente por haberme casado joven, tuve que dejar la carrera por esa situación de necesidad. Y pues imagínense todo ese tiempo, lo que en mi mente había, ¿no? Del hecho de no tener un título y qué iba a ser de mí, ¿no? Afortunadamente, pues pudimos darle la vuelta a esa situación. No ha sido nada fácil, que también le iremos platicando más adelante sobre cómo también poder darle la vuelta. No, claro, importantes esas creencias que yo creo que las escuchamos muy seguido. Si intercambiamos opiniones con otras personas, es algo recurrente. Y a mí, por ejemplo, me tocó, en el caso de mis papás, yo vengo de una familia de clase baja, de clase media baja. Mi papá, pues obviamente siempre tenía 2 o 3 trabajos, y aún viviendo esa situación, nunca nos hablaron de escasez ni de que era difícil, pero los vecinos, el entorno, tú escuchabas de manera muy común: el dinero es malo. Y cuando asistíamos, pues obviamente a nuestros centros religiosos, bueno, en mi caso soy católica, la parte en donde nos hacían, nos sentíamos, por decirlo de alguna manera, con ese refrán que nos compramos de mejor pobre, pero honrada. Y tú dices, bueno, ¿y por qué necesariamente tendría que ser así, no? Claro. Entonces hay que empezar a destrabar esas creencias. En el caso particular, sí pienso que la forma en la que nos programa la religión y nuestro entorno tiene mucho que ver con los resultados que tenemos, pero hoy lo que creo que vamos a aprender y compartir aquí nos va a ayudar a ir quitando, modificando esas pequeñas creencias y que nos puedan ayudar a resolver esas circunstancias que tenemos. Interesante lo que mencionas sobre la religión. Me viene a la mente la frase de: es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico llegue al reino de los cielos, ¿no? Adicional al tema de la religión, yo creo que es más lo que tus papás dijeron, hicieron, tus abuelos, o sea, porque son el seno, es algo que escuchas todos los días o vives todos los días, porque dicen por ahí que los hijos no hacen lo que los papás dicen que deben de hacer, sino hacen lo que ven que están haciendo. Y en el caso, por ejemplo, una servidora, pues que veía que mi papá se la pasaba del mes, no sé, 3 semanas fuera, trabajando, viajando, y lo mismo, si escucho la historia de mi abuelo materno, lo mismo, se la pasaba viajando, trabajando, ¿para qué? Para que pudiéramos en la casa, obviamente, tener pues ese sustento. Entonces, sí tengo la idea y la creencia, por ahí me acuerdo que he escuchado diferentes libros y he leído diferentes libros que es la programación que tenemos antes de los 7 años. Entonces, antes de los 7 años, ¿qué viviste? ¿Qué escuchaste? Y para mí entonces era un tema de mucho esfuerzo, estar lejos de la familia y hay que enfocarse en eso. Y si fuera así, de que sea
esfuerzo, pues los albañiles a lo mejor dirían que fueran millonarios porque es el esfuerzo físico y lo respeto porque los albañiles ganan un montón de dinero, ¿no? Si también lo supieran administrar e invertir, seguramente serían de las personas que más capital tienen, pero mucho tiene que ver, a mi parecer, más que la religión, la familia. La familia que estuviste viendo, viviendo, por ahí dicen lo mamaste, ¿no? No solo lo que te dijeron, sino que lo que viste. Entonces, para mí era, si no me esfuerzo, si no estoy sudando la gota gorda, pues es muy difícil que tú llegues a tener dinero. Sí, y creo que es interesante lo que platica, ¿no? Seguramente hay mucha gente que nos estará escuchando, se estará conectando con cada una de la manera de ver de cada uno de ustedes, ¿no? Con el tema de cómo crecimos con esas creencias con respecto al dinero, ¿no? En mi caso, yo sí tengo muy marcada la parte del sistema, por una sencilla razón. Vengo de una familia que por lo menos los primeros 10 años de mi vida lo vivimos de manera boyante. Mi papá empresario, dueño de una fábrica de guayaberas aquí en Yucatán. Se la pasaba viajando porque tenía sucursales fuera también de Yucatán. Pero ocurre algo muy particular, ¿no? Porque creo que después de toda esa época de vivir viajando de vacaciones aquí, de un lado a otro, pues viene la crisis del 94, ¿no? La famosa crisis del efecto tequila o el error de diciembre que le llaman, ¿no? Donde definitivamente la empresa de mis papás desaparece completamente y en ese momento no solo fue su empresa, sino fue su relación. Y en ese momento, tanto mis hermanos como yo tuvimos que cambiar un giro de 360 grados a nuestra vida, ¿no? Inclusive empezar a trabajar para poder apoyar y aportar. Ahora, creo que eso a mí me quedó muy marcado y hoy en día el tema del sistema para mí tiene mucho que ver con esas creencias y con esa falta de educación en donde las personas puedan hoy en día salir adelante, puedan ver la manera de seguir creando dinero. En lo particular, a mí eso es lo que hoy en día podríamos decir más impacto tiene y veo que afecta sobre todo mucho más personas allá afuera. Porque cuando hablo del sistema, no solo hablo del sistema de qué sucedió en el 94 para que hubiera esta crisis, nos ocurriera lo que nos ocurrió, sino que ahondando más en esto, pues hablamos del tema educativo, por ejemplo, ¿no? Hablando del sistema, el sistema educativo, que tiene cosas muy buenas, también tiene cosas muy malas, considero, ¿no? Y cuando hablo malas, porque hoy en día el sistema educativo no entrena a personas para ser emprendedores o para ser empresarios, sino que los entrena justamente para salir y ser empleados, como me ocurrió a mí con la frase que les decía, ¿no? A mí sí tuvo un impacto muy fuerte y hoy en día justamente lo que me encanta hacer es también aportar a las personas cómo poder salirse de ese sistema para poder emprender, para poder llevar unas finanzas más sanas, y eso creo que es algo que hoy en día en lo particular está causando mucho impacto negativo en las personas. Que también ahí hay una creencia de la que tú estás mencionando bien importante, que es la parte en donde nos vendieron la creencia de que solamente vas a tener éxito si tienes un título, ¿no, Carlos? Claro, totalmente, y fue de mucho impacto, inclusive mucho tiempo tuve la presión familiar y social de estudiar, de que yo tuviera que tener ese título. Y fue cuando viene este cambio trascendental en mi vida. Cuando decido emprender, te das cuenta que necesariamente no tiene por qué ser así. Ese emprendimiento me llevó, por supuesto, a poder educarme, a poder estudiar, a poder leer sobre todo, a poder tener mentores. Claro, ahí, disculpa que te interrumpa, yo creo que malentendemos el tema de la educación. Lo que pasa es que en la educación tradicional hay ciertas ideas de el estudia, trabaja, sé un buen empleado, ten un título, pero el hecho de que te da una herramienta, porque tampoco podemos decir que el estudiar no es algo positivo, es una herramienta más, pero que lo tradicional hoy ya no es suficiente a lo mejor para tener esa vida, pues calidad de vida, esa vida próspera, esa vida abundante. Entonces, tocando el tema del dinero, yo creo que sería muy enriquecedor, por supuesto, que
analicemos y concienticemos esa parte. Pues es que ¿de dónde viene? Viene de la escuela, viene de la religión, viene de la familia. Y no es que la educación sea mala, es lo tradicional. Porque cuando ya hoy, en el caso de los tres, que yo sé que diversificamos, emprendemos, invertimos, seguimos estudiando, pero ya no estudiamos de la manera tradicional, o sea, Claro. nos seguimos documentando. Sí, y es importante esa distinción que haces, digo, para que no vaya a causar controversia, porque, como bien dijo Lilia, hay de educación a educación. Y si lo aterrizamos un poco más, hoy en día, pues sabemos que todos estamos metidos e inmersos en las redes sociales, ¿no? Y ese es un claro ejemplo. Hoy en día las redes sociales es una extraordinaria universidad para poder aprender a emprender, a invertir, siempre y cuando uno lo utilice de manera correcta, ¿no? Entonces, y hablando de esto, pues también podríamos, regresando al tema del dinero, justamente es lo mismo, porque al final del día yo creo que el dinero, independientemente de las creencias que podamos tener, es como la información que está en redes sociales, es algo neutral. No sé qué piensen de eso, es algo que está ahí y depende de cómo lo utiliza uno. Pues a mí me tocó por experiencia familiar que me dijera, ahí está la millonaria. Cuando estoy en construcción, hoy vivo una mejora en mi calidad de vida económica a partir de que emprendí, a partir de que aprendí a invertir, pero pues esta parte de ser millonaria, más allá de que sí la estoy buscando, sí lo estoy creando en un patrimonio, pero pues ¿por qué esa frasecita de ahí está la millonaria? Era como un juicio, como una burla, porque como si fuera malo, ¿no? Es muy ambiciosa. ¿Qué es? Yo creo que regresamos al tema de las creencias, ¿no? ¿Qué es lo que me enseñaron de la gente con dinero? Que la gente con dinero es mala, que lo gana de mala manera, que es, pues obviamente a lo mejor avara, ¿no? O que no es generosa. Y la realidad de las cosas es que nos ha tocado, creo que conocer, cuando empezamos a estudiar y empezamos a darnos cuenta de que ser próspero y ser abundante no está peleado con tus valores, creo que ahí empezamos a ser más conscientes de que podemos construir algo sólido, que al final de cuentas, hoy creo que todos somos conscientes. Si nos enfermamos y vamos al hospital, tenemos que pagar con dinero. Si vamos al supermercado, tengo que pagar con dinero. La educación de los hijos la tengo que pagar con el dinero. Si me voy a transportar, tengo que pagar con dinero. Y entonces tenemos que empezar a cambiar las creencias que tengamos. Hoy creo que las personas que nos escuchan y nosotros mismos ya somos como que adultos y tenemos que empezar a tomar más responsabilidad de qué es lo que creo, qué me sirve y qué no me sirve. Y lo que no me sirve, pues empezar a buscar la manera de cambiarlo, ¿no? Y hoy creo que la idea es que podamos darles argumentos a las personas que nos escuchan de cómo nosotros hemos logrado transformar alguna de esas creencias y hoy estamos teniendo esos resultados que a lo mejor son diferentes a los que tendríamos si nos hubiéramos quedado con lo que nos tocó vivir. O lo que nos enseñaron. Y lo que decía Carlos hace un rato de que es neutral. Exacto. Que el dinero es neutral. A mí siempre me viene a la idea de que un cuchillo es malo o es bueno. Pues es que depende para qué lo uses. Si lo uso obviamente para lastimar a alguien es malo, pero si lo uso para untar mermelada a mi hot cake, entonces no es malo. Depende de la persona. Y por eso el dinero también, algo que mencionan muchos psicólogos, es que amplifica o potencia lo que eres. Entonces, si eres una persona que te gusta de por sí ayudar, pues tener más dinero, pues te da la posibilidad de ayudar a más gente, tener más alcance. No quiero decir que se aclare esto, por favor, porque yo amo los temas altruistas. De hecho, es así de mis sueños más importantes. No quiere decir que si no tengo tanto, no puedo ayudar. O sea, tú puedes ayudar a cualquier persona, hasta tu misma galleta la partes a la mitad y puedes compartir. Sin embargo, si pudiera tener más recursos, pues puedo ayudar, tendría yo más galletas y ayudar a más gente, ¿no? Es decir. Por supuesto, sí, yo creo que esa parte que comentas es relevante, ¿no? Y sobre todo para el tema de hoy, ¿no? Me recuerda, ahorita que compartías eso, Lilia, a un comentario que hizo en una conferencia Juan Dyer, ¿no? Cuando hablaba de la parte de la naranja, ¿no? ¿Qué pasa si exprimes una naranja? ¿Qué sale de la naranja? Pues no sale zumo de limón, no sale naranja, ¿no? Entonces, y él decía que cuando la vida está en esos momentos donde te está trayendo muchos retos, ¿no? Y te exprime qué saca de ti realmente, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, porque estoy seguro que muchas personas, cuando hemos sido exigidas por esos retos de la vida, que definitivamente todos lo hemos vivido,
¿qué es lo que saca de nosotros? Y yo, honestamente, en mis primeros años laborales, o por lo menos en los primeros 10 años antes de emprender, sí podía notar, o puedo ser consciente hoy en día, que sacaba algo que definitivamente yo no era. Pero que en ese momento, el tema del sistema, lo que les decía hace un momento, mis vivencias, mis creencias, me hicieron vivir, ¿no? Al punto de decir, o más bien de vivir endeudado y decirme para mis adentros, bueno, Dios, esto es lo que me tocó vivir. Wow. Deudas. Deudas es otro tema interesante que no sé si en este episodio vamos a tocarlo tan profundamente. A lo mejor habrá un episodio específico sobre deudas, pero pues ahí sí va un poco el tema del sistema. Bueno, la familia que te enseñó a lo mejor que pasaban todas las tarjetas y siempre andaban, hay que ir a pagar a tal lugar, hay que ir a pagar a tal lugar, o debo tal tarjeta, y luego que ni siquiera hay orden en las finanzas, que eso pues también seguirá siendo parte de nuestros temas a resolver, bueno, más que a resolver, a tocar. Y el tema de las deudas también he escuchado, ¿no? Que hay experimentos donde mencionan que el tema del consumismo se da porque pues hasta las mismas cosas están creadas para tener un tiempo determinado. El celular en 1 año, 2 años, ya esa versión quedó obsoleta, tu computadora como tal. Entonces, pues el mismo sistema también está generando y que consumas y te endeudes y sigas comprando cosas. Es parte también de que la deuda también lo ves como algo negativo o algo positivo. Y bueno, y en el caso de la familia, que nosotros somos también familia, pues me tocó ver que un momento de crisis, en que ya contara él, las deudas, así como que cortando las tarjetas de crédito, porque veo que la deuda es algo negativo. Y pudiera ser que si eres más consciente, sepas que eso puede ser un apalancamiento y ser algo positivo en tu vida. Claro, fíjate que ahora que mencionábamos el tema de las deudas, que yo creo que sí tenemos que dedicar un capítulo, y ahí las personas que nos escuchen, que nos pongan sugerencias de temas que quieran escuchar. En el caso particular de esta temática, que puede ser muy amplia, es importante que sepamos que muchas veces en la escuela no se toca para nada. Yo soy licenciada en Administración de Empresas y jamás, sí, claro, escuchamos de macroeconomía y de microeconomía, pero nunca se aterrizaba a la vida práctica el cómo manejar el dinero, ¿no? La parte de cómo manejar de manera responsable de las tarjetas de crédito, porque realmente también hay quienes las satanizan y como dicen, no, les voy a cortar, no quiero ninguna, y no necesariamente hay que aprender a darles un buen uso, ¿no? Y creo que también en el caso de una servidora, lo que me tocó ver, regresando al punto del dinero, era ver que mi papá tenía de repente 2 o 3 trabajos. Si era muy pequeña, de repente pasaba por nosotros, nos subía a la moto e íbamos a hacer cobranzas con él en algunas ocasiones. Me tocó ver a una persona siempre muy trabajadora, dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo, que hoy le agradezco por supuesto a mi papá y yo honro eso, pero dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo para poder generar, para que nada le falte a su familia. Y hoy creo que la forma de hacer negocios, la forma de trabajar, la forma de generar ingresos ya ha cambiado, y también tenemos que empezar a cambiar esa creencia de que es muy difícil generar ingresos, ¿no? De que tengo que dedicar muchísimas horas del día o tener 2 o 3 trabajos de manera simultánea para poder generar, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental que tenemos que empezar ahora, con que abrirnos a aprender cosas nuevas para poder entender cómo podemos optimizar nuestro tiempo y volvernos más productivos. Sí, yo creo que igual, como bien decías, ¿no? Iremos tocando esos temas a lo largo de los episodios, porque el tema de emprendimiento hoy sabemos y entendemos que es totalmente un acelerador, ¿no? Un acelerador para, por ejemplo, salir de deudas, como hablaba Lilia, para vivir una mejor calidad de vida. Y como bien decías, Mari, vivimos en una era donde, si volteamos a ver la época del 2020, la crisis del 2020, con este picho que nos visitó, bueno, pues, ¿qué logró? Logró que se digitalizaran muchas cosas y trajo oportunidades para muchas personas, ¿no? Pero ¿qué decimos de la inteligencia artificial? ¿No? Tuve la oportunidad en estos meses de poder estudiarla, de poder certificarme, y es impresionante cómo hoy en día se pueden acelerar procesos. Claro. Y obviamente, pues, la manera de emprender se ha facilitado muchísimo, ¿no? Y muy probablemente también siendo
empleados, ¿no? Porque eso es algo que también hay que romper esa creencia, ¿no? Saliéndonos un poco del tema. Que adicional a ser empleado, puedo ser también emprendedor, puedo ser empresario, sí, puedo ser... Y vienen todas esas creencias de las que hemos hablado, de no solo porque hablamos de las creencias del dinero, pero también esas mismas creencias son las que nos limitan probablemente a decir cuando, oye, tengo una oportunidad de emprendimiento, y no, es que no tengo tiempo, ¿no? Es que no, porque... Ya estoy grande, ya no soy para esas cosas, ¿no? O nunca lo he hecho, no tengo experiencia para hacer, ¿no? Claro, yo no soy, la verdad es que ese tema, y todo va, y estoy escuchando que coincidimos al final de cuentas en el tema de esos paradigmas, de esas creencias, y eso no nos damos cuenta, no somos conscientes, es como el freno de mano. Cada vez que se nos antoja o queremos vivir mejor o querer tener un poco más de dinero, pero será bueno que yo me vuelva millonaria. No, pues a lo mejor no, porque ya voy a ser del club de los malos. O qué va a pensar mi familia, va a pensar que ya no me voy a llevar con ellos, ¿no? O a lo mejor ese freno de mano de no soy tan joven para hacerlo, o no tengo tiempo, ¿no? Pero al final son ideas que están arraigadas y que son raíces, podríamos decir así, que hay que escarbar, revisar y también entender de alguna forma que son opiniones de las personas, pero porque esas opiniones vienen de ciertas creencias. Y esas opiniones también pueden ser cambiadas siempre y cuando estudies, te documentes, empieces a aprender cosas nuevas y te puedas dar la oportunidad de decir, bueno, yo pensaba antes así, pero ahora, y más allá de solo estudiar, yo creo que es aplicar. Claro. A mí me encantaría que pudiéramos darle a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, alguna herramienta, cosas que los hagan a lo mejor saber en dónde se encuentran hoy y qué pudieran hacer, o sea, que puedan evaluarlo, que puedan concientizarse, pero además no solo que, qué bonito estuvo este tema, reflexioné, sino cómo lo empiezan a aplicar y ya aplicándolo, por ahí escuchaba yo una estrategia del playbook. Es decir, dale play a ese libro, o sea, implementalo y evalúen ellos mismos. Bueno, me están proponiendo que si yo pienso así, este es mi estatus, y si hago esto, puedo cambiar. Pues a lo mejor ya que lo haga, evalúo. Si cambié, no cambié, entonces, ¿qué les parece eso? Me parece excelente. Me parece excelente y no solo eso, ¿no? Yo creo que la audiencia sepa, ¿no? Y también aprovechar de decirles que se suscriban al canal. Digo, vamos a seguir teniendo temas muy, muy interesantes, donde también vamos a tener invitados, ¿no? Y haciendo acotación a lo que decía Lilian, sí, definitivamente lo que buscamos no es solo hablar de los temas, sino también poder dejarle a nuestra audiencia, a nuestros suscriptores, algo que les pueda empezar a dar o a crear esa hoja de ruta, ¿no? Hablando específicamente del tema del dinero. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿qué fue lo que me hizo cambiar mi manera de pensar acerca del dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo conecto al tema de que tenía que tener un título para tener un empleo, para tener dinero. ¿Qué fue lo que a mí me ayudó a cambiar todo esto, ¿no? Y creo que al final podríamos dejar, por lo menos yo les pediría a ustedes dos que pudieran dejarnos un libro que ha hecho que hoy en día cambien su creencia acerca del... Wow, hay muchos. Eso te iba a decir, hay muchísimos. Hay uno que yo leí en alguna ocasión y que lo he escuchado, porque si hoy tú no eres una persona que tenga tiempo para sentarse a leer un libro, hoy hay herramientas maravillosas como los audiolibros, y en mi caso yo soy más de audiolibros, y para mí ha sido como que uno que siempre me viene a revelar enseñanzas diferentes, es Los secretos de la mente millonaria, que es un libro extraordinario. Ya lo he leído como 2 o 3 veces, ya lo he escuchado en varias ocasiones y de hecho me lo reencontré en Spotify recientemente y la verdad lo estoy volviendo a escuchar y me parece un libro para alguien que quiere empezar a cambiar esas creencias que tenemos a lo mejor equivocadas, aprendidas de la familia, del sistema, de la religión. Es extraordinario, ¿no? El empezar a reconfigurar lo que hoy creemos, lo que hoy pensamos y que sepamos que en nuestro control está empezar a hacer cosas diferentes e implementar hábitos diferentes. Es un libro súper sencillo, súper digerible y sobre todo muy enriquecedor en el tema de mentalidad.
Bueno, fantástico. Y ahí dicen a veces la sincronicidad, porque el libro que estoy escuchando en este momento es Los secretos de la mente millonaria. Y fíjense que estoy haciendo mis cosas de casa, de ama de casa, porque también tengo ese perfil, también lavo de repente ahí mis platos, ¿no? O sea, tengo alguien que me ayuda en casa, pero también tengo esos momentos donde puedo aportar a mi familia. Y escuchaba, y de hecho, y le mandaba yo audio a mi esposo diciéndole, ay, ese libro, Dios mío, caen los rocazos, ¿no? Y definitivamente fantástico. Coincido contigo en ese libro y quiero compartir uno que no específicamente es solo del tema del dinero, habla de muchos temas, pero creo que adicional al tema de las creencias se llama El poder de la mente subconsciente, de Joseph Murphy. Wow, ese libro para mí me lo leí estando en unas breves vacaciones en la playa y no podía parar. Así como que mi mamá en las vacaciones no vas a bajar a comer y vamos a compartir. Y sí lo hacía, pero estaba tan como, ya saben, que te atrapa y no quieres dejar de leer. Yo creo que el poder de la mente subconsciente debería de enseñarse desde una edad muy pequeña, igual que el de Los secretos de la mente millonaria, donde nos damos cuenta de cómo estamos programados y de que también nos podemos reprogramar y que hay maneras de hacerlo. Entonces, fantástico, y yo creo que sería interesante darles un regalito por ahí también a las personas que se suscriban, a los que sean nuestra comunidad, y por qué no, a los socios fundadores, o no sé cómo se les puede llamar, a los adeptos fundadores del podcast. Oyentes fundador. Para que, escuchas. los escuchas, ¿no? Fundadores, vamos a ponerle un nombre, seguramente les vamos a poner un nombre también a ellos, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Y darles un regalo sobre estos temas. Yo creo que sí, y sería muy padre que podamos hacerlos partícipes, ¿no? De qué nombre sugieren, que pudieran dejarlo en los comentarios, qué nombre también sugieren para la comunidad, ¿no? Para Fantástico. poderlos... Me encanta. Porque sí, me parece interesante y queremos esa interacción con la gente, ¿no? Porque les puedo asegurar a todos nuestros suscriptores que no solo va a haber un tema de que nos escuchen en el podcast, ¿no? Porque vienen muchas otras cosas, como por ejemplo, masterclass, cosas que puedan sumar valor, no solo a lo que estamos hablando, lo platicamos aquí, sino que también la gente pueda poner en práctica, ¿no? Entonces van a venir todas esas cosas. En mi caso, el libro que voy a recomendar es un libro que en lo particular me ha tocado cuando he platicado con muchas personas que de repente me buscan para hablar de temas de finanzas personales. Es un libro sumamente digerible en el aspecto de que es muy básico. Yo sé que para muchas personas, como en mi caso cuando lo leí por primera vez, no se me hizo tan básico. Pero creo que es una gran manera de poder empezar a inmiscuirse en el tema del dinero, de la educación financiera, ¿no? Que es el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. ¿Por qué? Porque es una historia, al igual de Mente Millonaria de Hart Baker, son historias de los autores, son historias reales de cómo vivieron su vida, cómo construyeron hoy en día imperios, se hicieron millonarios, simple y sencillamente aplicando enseñanzas que tuvieron, ¿no? En este caso, pues Robert Kiyosaki habla de su padre rico, que fue su mentor, ¿no? Su padre pobre, que es su padre biológico, que pues fue un ejemplo para él, no solo en cosas positivas también, sino también para darse cuenta de qué era lo que no quería. Y esa historia la cuenta muy bien, y al ser una historia, lo hace muy digerible, ¿no? Sobre todo para aquellos que no estábamos acostumbrados a leer, o nuestros suscriptores que hoy en día tampoco están acostumbrados a leer. Les puedo asegurar que es un libro que, por ser una historia, les va a caer muy bien. Y no tiene que ser el libro específicamente físico. Bueno, hay el que nada lo sustituye. Definitivamente sí, es cierto, porque he vivido las dos experiencias. El tocar la hoja, la imaginación como que se exponencia más cuando lo estás leyendo. Sin embargo, lo que decía Mari, los audiolibros, hay aplicaciones donde tú puedes también pagar de alguna forma este servicio, estas suscripciones, y pues a lo mejor llevarte, no sé si por ahí este dato les llame la atención, pero escuchar que en México no llegamos por persona ni siquiera a 2 libros al año, o sea, wow, me parece reflejo
nuestra situación también económica con base a esto, a qué tan educados, qué tan estudiados en ciertos temas y por obvias razones, pues también los resultados. Y si tú te vas al tema de Estados Unidos o te vas al tema de ciertos países de Europa, pues más o menos el promedio es de 4 o 5 libros al año, que también es poco. Porque 4 o 5 libros, si tú investigas o revisas estudios, la gente que es millonaria, la gente que vive en tema financiero, pues podríamos decir por arriba del promedio, se lee, pero 4 o 5 libros al mes. O sea, no siquiera al año, ¿no? Y yo creo que aquí es muy bueno que hagamos esa invitación, ¿no? Queremos tener, pues obviamente, un nivel diferente en nuestra economía, mejores resultados en temas de dinero, cambiar esa mentalidad que de repente nos limita para salir de esa etapa de escasez temporal, porque ojo aquí, o sea, hoy no importa la situación que te esté tocando vivir, es temporal si tú así lo eliges. Entonces, claro, una invitación que yo le haría y que a mí me ha funcionado muy bien, yo soy mamá de 3, una en etapa de universidad, una que esté preparatoria y un pequeñito de 8 años. Y solamente en este año nos hemos leído 4 libros. Fantástico. 4 libros con él. De hecho, recientemente fui a una reunión y una de las demás me preguntaba, ¿por qué tu hijo lee tan bien y es tan bien articulado? Y la verdad es que no ha sido impositivo, ha sido un reflejo de que su papá lee mucho, de que él me ve pues o escuchando o me ve leyendo libros y que de manera normal pues obviamente estamos buscando la forma en la que él pueda recibir información pues de primera mano. Lo involucras. Lo involucramos en algo positivo, el llevarse aprendizaje. Creo que es maravilloso quitar a nuestros hijos de los computadores, de las pantallas en general, sobre todo a temprana edad. Tiempo. Y empecemos nosotros a ser ejemplos para ellos, para que puedan tener una mejor vida en todos los aspectos, ¿no? Entonces la invitación es hoy, tú no estás acostumbrado a comprar libros, no tengo dinero para comprar un libro, no pasa nada. Hoy Internet te brinda información, audiolibros en YouTube, en Spotify, muchas veces sin que pagues una membresía para poder escuchar. Lo importante es que hoy empieces a hacer algo al respecto, ¿no? Sí. Y aunque suene duro, Mari, digo, la realidad es que lo que tenemos hoy en día en los libros, porque los libros lo ha escrito gente que ha vivido, o la gran mayoría ha vivido la experiencia. Por ejemplo, Hart Ecker hoy es, al igual que Robert Kiyosaki, son personas financieramente libres y que ponen a nuestra disposición toda esa información. ¿Cuántos años? Y puede sonar duro lo que voy a decir, pero ¿cuántos años hemos estudiado? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a estudiar, a leer libros y que no podamos hacerlo 1 año, 2 años, 3 años para poder cambiar ese chip, para poder empezar a pensar diferente con respecto a cómo te refieres a cuántos años hemos estudiado en lo tradicional, ¿no? En lo tradicional, por supuesto. Entonces, que hoy no podamos darnos la tarea de poder empezar a leer de lo que queramos, ¿no? Habrá gente que quiera leer, por ejemplo, del tema de hoy, ¿no? El tema del dinero. Habrá gente que quiera hablar de temas de emprendimiento, gente que quiera hablar de tecnología, de crecimiento personal, de finanzas personales, de cómo aprender a invertir. Entonces, ese es el llamado también, porque no va a caer del cielo definitivamente. Y yo siempre lo digo con algunos de mis alumnos, es necesario que si ya estudiaste 15, 20 años y no estás viviendo la vida que hoy realmente quieres, que vuelvas a hacerlo 1, 2, 3 años para poderle darle la vuelta a través de una educación que tiene muchísimo más valor. Pues yo creo que adicional a esto, algo que me pareció muy interesante de una de nuestras mentoras, y digo nuestras porque estamos en una comunidad empresarial donde diversificamos en inversiones, que es Vilma Núñez, y ella decía que yo sé lo que está mencionando Mari, ¿no? De que hay plataformas gratuitas, y yo así inicié con un montón de plataformas gratuitas, pero que también cuando no pagas algo, tampoco le das el valor. Me pareció un dato muy interesante. Mientras más pagas, como que más le pones empeño o más estás interesado porque si ya me costó. Como el gimnasio. No, pagarte el gimnasio de que se nos lo están pagando. Pues ahora voy. Aunque habemos algunos, no voy a decir nombres, no me voy a acusar, que a veces pagamos y no vamos. Sin embargo, sí hay una diferencia. Claro. Cuando tú le pones valor a algo, o sea, económicamente te cuesta el pagarte un curso, el pagarte un taller, el pagarte, pues al final de cuentas algo que te está costando, pues le pones más atención. Entonces también perdamos el miedo de
bueno, vale la pena, o sea, o vale el recurso que le estoy poniendo y le voy a poner atención, porque pues a lo mejor es una forma de empujarnos un poquito más. Claro, y como siempre hemos dicho, ¿no? Porque es algo que hemos promovido los tres, ¿no? Con respecto al tema de inversiones, emprendimiento, el hecho de que, pues si hoy en día el dinero, mis creencias están siendo un reto para mí, y una manera de conectar lo que decía Lilia con respecto a poder crear o tener ese cambio de chip es también colocarle un propósito, ¿no? Al final del día, lo que hablamos hoy en día, y yo creo que lo que vamos a compartir en episodios más adelante, siempre va a tener un propósito. En este caso, yo creo, no sé qué piensan ustedes, que el propósito es, por supuesto, vivir una mejor vida, ¿no? Claro. Y yo siempre me he ido un poquito más allá de por qué no hoy empezar a cambiar esas creencias, empezar a llevar pues un presupuesto, mejorar mis finanzas, y quién quita cuando yo me jubile, si es que todavía me falta bastante, poder vivir una jubilación tranquila. Y si eres joven, ¿por qué no empezar a construir el día de hoy algo que le permita a tus siguientes generaciones que el dinero no sea un reto como lo ha sido probablemente para nuestros oyentes o para nosotros? Yo creo que es interesante el poder encontrar espacios como el podcast que hoy estamos realizando y darnos cuenta de que hay herramientas a la mano. Es cuestión de que, por supuesto, no solo querer es poder, sino accionar. Así que agradecidos porque hoy nos estén escuchando. Claro. Y que estén compartiendo con nosotros y que no paren aquí, que no se queden con nosotros, que también busquen otras fuentes, que busquen otros mentores, otros libros, otra información, que lo comparen y que lo apliquen. Al final del día, eso que busca o mencionaba Carlos, que buscamos el crecimiento o la mejora en la vida de cada uno de nosotros, tiene que ver no solo económicamente hablando, sino también cómo nos sentimos, ¿no? Que estoy segura que en el caso de los tres, el vivir más felices con lo que somos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, siendo más congruentes, que nuestras familias también, pues nuestros hijos obviamente también sean ese reflejo y de alguna forma, pues bueno, esto es un granito de arena, podrían decir por ahí, y que no es lo único, o sea, hay muchas herramientas, esa es la invitación, y por ahí me encantó también, fíjense, este concepto, que dinero o capital no solo se obtiene en un trabajo, ¿no? O no solo se obtiene colocando un capital para que me den otro capital, también se obtiene haciendo, ejemplo, comunidad. O sea, lo que estamos haciendo, compartiendo contenido. Eso es una manera también de hacerte de cierto apalancamiento, de obtener cierto capital. Entonces, generemos este tipo de comunidades donde podemos aportar valor, donde podemos hacer relaciones y, por supuesto, ir creciendo juntos. Que esto, a mí me encanta eso, vernos el antes y el después y, ¿por qué no, ir con más personas y darnos cuenta que hay amigos de nosotros, hay socios de nosotros mismos somos esa historia, el antes y el después, no somos los mismos. Creo eso que mencionaste es súper importante, ¿no? Y hoy creo que la invitación tiene que quedar en que las personas que están escuchándonos se suscriban a nuestro canal, se suscriban al canal de YouTube, que por supuesto nos ayuden a replicar este podcast con otras personas que seguramente pueda aportarles ahí un poquito de valor. Créanme que para nosotros el mejor regalo y la mejor contribución es que algo que nosotros hemos aprendido a través de los golpes de la vida, porque créanme, nos vemos maravillosos, impecables, pero ha sido un avanzar, un crecer, obviamente un superar retos, y que en lo que hoy nosotros podamos pasarles de una forma sencilla, de una forma práctica, pueda ayudarles a ustedes a evitarse esos bachecitos incómodos que nos tocan. O sea, no significa que no vas a tener ninguno, pero que te pueda aligerar ese trayecto hacia esa vida pues mucho más tranquila que tú quieras tener. Entonces suscríbanse, compartan, para nosotros va a ser súper valioso y lo vamos a agradecer un montón y nos van a ayudar a que podamos volvernos cada vez más profesionales, más expertos en los temas que ustedes quieran conocer, que ustedes quieran que tratemos, para poder pues estar aquí brindándoles con todo el cariño un servicio de valor para ustedes. Y antes de despedirnos, a mí me encantaría saber qué vamos a regalar. Me gustan los regalos. Bueno, pues ahí hay varias cosas, ¿no? Pero ¿ustedes qué opinan de que pudiéramos hoy en día? Algo que sea práctico para que las personas que nos escuchan, que a lo mejor nunca antes que se han tomado el tiempo y el espacio de compartir hoy qué me está limitando, hoy qué me está complicando la parte económica, pueda centrarse y decir,
aquí tengo información que me puede servir para desarrollar y hacerme consciente. ¿Qué te parece la guía inicial, Lea? Se me ocurre esa guía inicial que en algún momento nosotros, pues de diferentes herramientas hemos logrado, pues podríamos decir, tomar los puntos más importantes de dónde comienzo, mi punto de arranque. Así que, bueno, esa guía inicial será para todos. ¿Para quién? Bueno, vamos a dejar en los comentarios, vamos a dejar un link para que la gente deje ahí sus datos y por supuesto, le hagamos llegar esta guía inicial. Como el primer bono por suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es la regla? Que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Excelente. Y el Spotify también, ¿no? Ah, y también Spotify, Por supuesto. Excelente. Pues ahí esperamos a muchísimas personas y que por supuesto nuestro propósito será contribuir, dar información de valor y aprovechen ese regalo, llenen ese formulario y nos vamos a estar viendo en muchos más episodios muy interesantes. No solamente tocaremos tema de dinero, por eso decíamos por ahí, coloca temas que te gustarían escuchar y conoceremos también invitados que para nosotros son personas referentes a algún tema y que será interesante entrevistarlos. Claro. Mari. Bueno, pues ya únicamente decirles que ha sido maravilloso poder compartir con ustedes. Por ustedes también. Creo que para nosotros estamos haciendo las cosas para estirarnos un poquito más. Cada uno de nosotros en nuestro ámbito de experiencia siempre hemos hecho cosas que nos han destacado, pero hoy estamos pues obviamente abriendo un nuevo episodio en el tema pues obviamente empresarial, profesional y qué mejor que hacerlo para personas como ustedes. Así que no lo olviden, suscríbanse, denle a la campanita para que les vaya llegando las notificaciones de cada que subamos un podcast. Y igual no me resta nada más que agradecerle a ambas chicas, a estos nuevos suscriptores, a la gente que nos vea, agradecerles también. Y por supuesto nos estamos viendo en el episodio número 2 de Cambié de opinión. Gracias por escuchar. Cambié de opinión. Si este episodio te hizo pensar distinto, aunque sea por un momento, ya valió la pena. Te invito a seguir el podcast en Spotify y suscribirte en YouTube para que no te pierdas los próximos episodios que podrían cambiarte la vida. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compárteselo. A veces, una sola conversación puede abrir una nueva posibilidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio.